De 9 a 12. Andrés, un gusto estar en el programa tuyo de Radio Compañera. Y también damos la bienvenida a Mauricio Medinaceli. Mauricio, un gusto, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, un saludo. Bueno, empezamos con Hugo. Hugo, después de estos 15 años, ¿usted considera que la nacionalización fue un gran acierto o no? Bueno, ha tenido problemas que han salido a luz después del tiempo transcurrido. Entre esos problemas están los resultados negativos que se ha obtenido del proceso aquel. La política implementada ha sido en un marco cerrado de estatismo que ha hecho que la riqueza hidrocarburífera se vuelva monopólica en manos del Estado, lo que ha significado una orientación de las inversiones que lo que buscan son mercados abiertos donde haya libertad de acción a la inversión privada, y eso ha hecho que en definitiva en los 15 años transcurridos se hayan bajado mucho las inversiones en exploración, no hayan ingresado nuevas empresas al país, aparte de las que estaban trabajando. Esto ha significado que las reservas que se recibieron, que estaban en un buen nivel el año 2006, hayan decaído continuamente hasta llegar a extremos en los que no se pueden atender la producción de los mercados, de los clientes, y que ha constituido un óbice para que se busquen nuevos clientes y nuevos mercados, no ante la imposibilidad de atender la demanda del mercado. Esos son los problemas que ha enfrentado y que a la larga ha significado el aislamiento de la industria petrolera en el ámbito regional. Bolivia ha dejado de ser un actor prominente en el cono sur inclusive, que se ha aislado de los circuitos internacionales y que además le ha significado una erogación muy alta de dinero para hacer frente a las emergencias de la transacción. Se ha gastado mucho dinero en la nacionalización. En realidad no es una nacionalización, sino es una compra de acciones una compra de acciones hostil, que ha sido empujada por el Estado, con la fuerza del Estado, y que ha obligado a las empresas a vender sus acciones al Estado. ¿Qué dice usted, Mauricio? ¿Fue un éxito o un fracaso? Bueno, buenos días. Desde un punto de vista político partidario fue un éxito, porque aquí me ha pedido que ponga. Fue un éxito porque eso permitió ganar yo creo que 2 periodos consecutivos las elecciones. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque el votante promedio o el votante mediano, el boliviano, digamos, gran parte de los bolivianos, parece que está de acuerdo con esta política de nacionalización. Entonces, antes de entrar al plano técnico, quizás la pregunta sustantiva que debemos plantearnos es por qué el votante promedio solicita ello de los posibles candidatos a la presidencia. Está claro que dentro de la plataforma que presentó el señor Evo Morales el año 2005, dentro de la propuesta político-partidaria, estaba la nacionalización. Y de hecho, cuando la gente votó por esta nacionalización, probablemente tenía en mente aquellas 2 de 1937 y 1969, donde sí hubo una expropiación del capital, una expulsión de las empresas y una indemnización. Es por eso que lo que pasó el año 2006 no entra dentro de la categoría de nacionalización ortodoxa, porque no sucedió, digamos, ninguna de esas 3 características. Entonces, lo que yo quisiera a través suyo plantear a la gente es si realmente el grueso de los bolivianos
tenemos una aversión profunda al capital privado, ¿o no? Porque, y no tanto para evaluar lo que pasó antes, sino para evaluar lo que puede pasar en el futuro. Es decir, en la medida que el sector de hidrocarburos, que está muy de capa caída hoy en día, sea motivo de plataforma político-partidaria, entonces nuevamente entramos a jugar con lo que quiere el votante boliviano. Y esa es una pregunta, yo creo, importante. Desde un punto de vista técnico, económico, la nacionalización no generó los grandes recursos fiscales que se mencionan, porque el grueso de los recursos vino del IDH, del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, aprobado por Armando Vaca 10, generó un incremento pequeño, digamos, en los impuestos, y el grueso de los impuestos viene del incremento en los precios internacionales del petróleo, viene en el incremento de volúmenes por la venta al Brasil, viene del incremento en los volúmenes por la venta a la Argentina. No fue la nacionalización, digamos, la causante de todo ello. Pero sí la nacionalización, al ser una renegociación casi unilateral de contratos, disminuyó la exploración a cero, es decir, el éxito exploratorio. Y tres factores hacen que evaluemos de forma negativa este proceso. Uno, que el año 2018 Bolivia pagó más de $100 millones de multa por no poder cumplir con los acuerdos de entrega hacia el Brasil, porque como no hubo exploración, no hubo nuevas reservas, la capacidad productiva del país cayó. Segundo, el año 2019 Bolivia tuvo que renegociar el contrato con Brasil para disminuir los volúmenes de entrega, y el año 2020 Bolivia renegocia los contratos con Argentina para disminuir también los volúmenes de entrega, dando cuenta que la capacidad productiva del país, digamos, está en declinación, y eso surge porque tanto la ley de hidrocarburos como lo que vino después profundizan el hecho que los bolivianos vemos al sector de hidrocarburos como una fuente de ingreso fiscal. No lo vemos, digamos, como una fuente donde hay que sembrar, digamos. Parece que a los bolivianos solo nos gusta cosechar y votamos, digamos, en consecuencia. Entonces, yo le respondo la pregunta con otra pregunta, ¿no? ¿Qué opina usted realmente de esta naturaleza del votante promedio? Mauricio, yo quisiera emitir mi opinión, pero en este caso el entrevistado es usted, ¿no? Y claro, pues lo hemos invitado justamente para hacer esta evaluación. Y a propósito de lo que usted dice, por ejemplo, del impuesto que pagaron los hidrocarburos, yo recuerdo el anuncio de Álvaro García Linera por esos días, cuando dijo que le hemos dado la vuelta a la tortilla, y si antes las petroleras se llevaban un 82% de los beneficios de nuestros recursos naturales, ahora solo se llevarán el 18%. Y en esos días también se tejía el hecho de que de cada $100, $82 se llevaban las petroleras, y ahora solo se llevarán 18. Y en realidad, no sé si fue así. ¿Qué dice usted? En principio era así. Partamos de $100, 18 eran regalías. Ok. Las regalías, digamos, aprobadas por GON. Este 18 sube a 50 con el impuesto a los hidrocarburos aprobado por Armando Vaca 10. Ok, tenemos 50. Este 50 sube a 82 por la nacionalización, por el decreto de nacionalización, pero en los megacampos, pero baja. O sea, este 82 dura algunos meses y baja a 65 en promedio. Es decir, el proceso de nacionalización sube en 15. Pero luego, con la ley de incentivos y la devolución de costos recuperables, este 65 cae en muchos campos a niveles que ya no sabemos, 60, 50, 40, porque la ley de incentivos es una suerte de subsidio, digamos, a los campos. Y actualmente, bueno, hay más instrumentos que ya hacen incierta realmente cuál es la participación del Estado en la renta petrolera. Pero a grandes rasgos eso es lo que pasó. Don Hugo, a ver, en el imaginario de la población
a partir de esas nacionalizaciones, que esta fue la primera del anterior gobierno del Movimiento al Socialismo de Evo Morales, se tenía y se venía de un proceso complejo con la aprobación de una ley de hidrocarburos que tuvo sus bemoles, nadie la quiso sancionar, lo hizo el expresidente en ese momento del Senado, Ormando Bacadíes, se vino arrastrando toda esa situación y llega el proceso de nacionalización. Y con eso, insisto, en el imaginario de la población, don Hugo, lo que acaban de manifestar, se había volcado la tortilla, es decir, el país recibía las empresas, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y recibía el mayor porcentaje de participación, los mayores ingresos, etcétera, 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 etcétera. Eso en la práctica, don Hugo del Granado, ¿ocurrió como tal o simplemente se quedó en el discurso? No es así, Andrés. Lo que sucede es que el decreto ese del 1 de mayo del 2006 no introduce ningún cambio en el régimen fiscal. El régimen fiscal estuvo establecido mediante la ley 3058 de un año antes. O sea, no es el decreto de mayo del 2006 el que genera mayores recursos para el Estado, ni vuelca la tortilla del 1882 al revés. Ese decreto no incide en ningún momento en el régimen fiscal. Hay un incremento adicional transitorio por la creación de un impuesto del 18% a los campos que da Petrobras. Solo eso, un impuesto transitorio por 180 días. Que eso se terminó al poco tiempo, a los 6 meses. Y posteriormente, con la firma de los nuevos contratos, un año después, se establece una participación de IPFB en los contratos. Eso no es tampoco parte del decreto ese del 1 de mayo. O sea que el régimen fiscal no varió en absoluto con el decreto del 1 de mayo. O sea, no hubo en ese momento ningún vuelco en la tortilla. Ahora, vamos a la práctica. La industria petrolera es una industria intensiva en capital. No hay dinero absolutamente suficiente para emprender vastos programas exploratorios y de producción. Y en ese sentido, la industria mundial se mueve sobre todo apoyada en el capital privado que puede venir a invertir semejantes cantidades de dinero. Cualquier país que pretenda revertir una situación en el que sea desfavorable para la inversión de la industria petrolera, va a estar irremediablemente condenada al fracaso. Y eso ya lo hemos visto, no solamente en el mundo en general, sino también en nuestro continente. Ahí tienen los ejemplos, por ejemplo, de Venezuela, tiene el ejemplo de la Argentina, en el que a través de programas estatistas de centralizar la industria en manos del Estado, ha ahuyentado las inversiones, ha bajado la producción, han bajado las reservas, se han aislado de los mercados internacionales. Eso es lo que está pasando en el país actualmente. Estamos con un declive en todo sentido, un aislamiento de la industria y, por lo tanto, sin perspectivas de poder desarrollar la industria petrolera en el país. Eso ha llevado, obviamente, esta política cerrada de estatista, ha hecho que nuestra industria petrolera se suma en una crisis de la que no estamos pudiendo salir, porque además el gobierno no se da cuenta ni sospecha que lo que ha sucedido en el año 2006 ha llevado al fracaso de lo que en este momento estamos experimentando. Ahora, Mauricio, en toda esta situación y todos estos años de este proceso, ¿dónde cree usted que queda parada yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos? Desde el primer momento de la nacionalización hasta este momento, ¿dónde está? ¿Qué transformaciones atravesó en su criterio yacimientos? Bien, la más importante, creo yo, es el incremento de las personas. Creo que
están entre 7.000 y 8.000 personas las que trabajan ahí. YPFB compró las acciones de la refinería y algunas de las acciones de Andina y Chaco. Entonces, básicamente lo que hizo YPFB es incrementar la fuerza de trabajo, y con esta participación adicional que hablaba el ingeniero del Granado, bueno, llegó a recibir dinero que ciertamente no fue fiscalizado. Pero lo más notorio de YPFB, digamos, en los últimos 15 años, es la inestabilidad en los cargos de presidente. Si recordamos, desde ya el primer presidente de YPFB, el año 2006, tuvo problemas con una importación de diésel y una exportación de crudo, después pasando por el señor Santos Ramírez, que tuvo problemas con la planta de separación, después los problemas con los taladros. Entonces, lo que caracteriza a YPFB en términos de desempeño es esta serie de anomalías, digamos, en la inversión, y claro, tampoco hubo un, digamos, gran descubrimiento, y la inversión exploratoria fue fallida. Yo creo que eso podría englobar lo que pasó en YPFB. Bueno, Hugo, y a partir de esta realidad en la que estamos, ¿qué perspectivas tiene la industria petrolera y particularmente la gasífera y, por supuesto, más que todo, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos? ¿Cuál es la perspectiva de esta empresa estatal, Hugo? Bueno, lamentablemente no hay ninguna perspectiva. En un régimen cerrado como el que se ha construido a partir del año 2006, donde las empresas petroleras tienen que salvar innumerables payas para venir a invertir y operar en un margen de estabilidad, no le veo ninguna perspectiva. Solo puede abrirse nuevamente el futuro para la industria petrolera si se cambia el régimen en el que está insumida la industria petrolera. No hay inversiones. Vivimos en un régimen fiscal muy duro. El mercado interno está subvencionado. Las condiciones geológicas no son las más propicias para encontrar de manera expedita megacampos como las que ya se hizo. Todos esos son factores negativos que hacen que la industria petrolera se vea en una encrucijada en este momento. Si el gobierno no modifica esos factores de fondo, no va a resurgir la industria petrolera, porque además vivimos en un momento de agotamiento de los recursos. Los ingresos por la industria debido a la exportación de gas han caído, y por lo tanto no se puede esperar que YPFB continúe con un plan de inversiones agresivos como para sustituir o compensar la falta de inversión privada. En ese marco de estatista, de encerrona del país en un régimen, en circuitos negativos, es muy poco probable que veamos un resurgimiento de la industria petrolera en el país. Tiene que haber un cambio de fondo, jurídico, estructural, fiscal, de tal manera que se pueda percibir un mejor futuro. Mauricio, también recuerdo por esos días que el expresidente Morales decía: a partir de hoy los hidrocarburos vuelven a ser del pueblo. Claro, y usted se refería a eso hace rato, que el gobierno de entonces tocó esa tecla de lo nacional popular, ¿no? Que está muy ligado al pensamiento que ha sido cultivado durante mucho tiempo de que nos saquean, somos víctimas del saqueo de los extranjeros, que el capital extranjero viene aquí y se aprovecha de nuestros recursos, y que somos la víctima permanente del imperialismo, que nos roban. Ese pensamiento, esa tecla que tocan los políticos generalmente, no para ganar elecciones, como usted dijo. Pero de aquí en adelante probablemente no sea así, dada la experiencia de lo que ha pasado con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Por ejemplo, no sé hace cuánto tiempo leí un detalle que a mí me sorprendió, que unos 4 años más vamos a tener que importar gas, lo que significaría que es un terrible fracaso, fue un terrible fracaso el proceso de nacionalización.
Y lo que dice en este momento don Hugo, es decir, que yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, Mauricio, no tiene futuro así como está. La exportación de gas no es de aquí a 4 años, probablemente de aquí a 10 o 15 años, pero que no quita el hecho de que la producción de gas está en declinación, aun cuando los actuales proyectos sean 100% exitosos. Entonces, es una situación que, mire, le digo, yo no comparto tanto su entusiasmo, honestamente, porque en los años 80 teníamos la misma disyuntiva como bolivianos. Es decir, y aquí el ingeniero del Granado quizás puede comentarnos también esa experiencia, pero en los años 80 la producción de líquidos estaba en caída, la producción de gas, no había reservas, digamos. Entonces, la idea era cambiar las reglas del juego para que YPFB, el sector de hidrocarburos, se potencie y las mismas cifras que se presentaron en esa época sobre declinación de campos se están presentando ahora. Y si usted revisa la prensa de la década de los 80, ahí verá que toda manifestación que pasaba por el Prado desviaba por la calle Bueno, tomaba el edificio YPFB y lo apedreaba. Entonces, ahí nos damos cuenta de, digamos, esta relación amor-odio entre la sociedad boliviana y YPFB data, y yo creo desde hace mucho antes, 50, 60, qué sé yo. Y entre comillas, le digo, YPFB tenía en su presupuesto la compra de vidrios de puertas de vidrio cada mes, porque sí se los rompía. Entonces, esta relación amor-odio que existe entre la sociedad boliviana y YPFB, donde en esa época se decía que eran los únicos que ganaban grandes salarios mientras el pueblo sufría, digamos, cambia con el discurso, es el que usted dice, de la tecla nacionalista para repotenciar YPFB. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Y esto digo a través suyo a la gente que nos escucha. Nos está diciendo que el sector de hidrocarburos ha estado, está y estará manchado o influenciado, no manchado, influenciado por intereses político-partidarios que tocan sentimientos nacionalistas de la gente. Digamos, no hay una perspectiva de que esto pueda manejarse desde un plano técnico, y lo único es si el sector de hidrocarburos cae, digamos, a niveles tan pequeños que ya nadie le interesa porque no genera la renta petrolera. Hace 15 años atrás yo mencionaba en muchas charlas que si el sector de hidrocarburos no hubiese sido exitoso por las políticas de los 90, no hubiese habido nada que nacionalizar. Entonces, podemos aplicar ahora la misma lógica. Si de aquí a 10 o 15 años el sector de hidrocarburos cae a los niveles que probablemente caiga, entonces ya no va a ser fuente de atención de un interés político partidario y quizás ahí, digamos, tome un ribete técnico y se deje a la plana técnica para repotenciar este sector. Bueno, Mauricio, Hugo, muchísimas gracias por haber compartido sus conocimientos, su opinión en De 9 a 12 de Radio Compañera. Hugo, un abrazo, hasta otro momento. Gracias, Andrés. Saludos a todos. A usted también, Mauricio. Un gusto compartir el programa. Un saludo. Gracias. Mauricio, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Ingeniero, un placer haber estado con usted. Hasta luego. De 9 a 12.